Cristo Jesús, mi gran Salvador. Tuya es mi alabanza, mi vida eres tú. Al santo y glorioso Rey, digno de exaltación, al que viene en las nubes, al que viene a por mí, con gloria y poder. Enséñame a amar tu venida, Señor, esperanza de vida, gozo en mi corazón, mi alma Jesús, gran majestad, clama por ti, vuelve a venir. Al santo y glorioso Rey, digno de exaltación, al que viene en las nubes, al que viene otra vez, con gloria y poder. Al santo y glorioso Rey, digno de exaltación, al que viene en las nubes, al que viene otra vez, con gloria y poder. Al santo y glorioso Rey, digno de exaltación, al que viene en las nubes, al que viene otra vez, con gloria y poder. Aleluya, gloria al Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. El único digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, porque todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Y en su bendito nombre estamos aquí reunidos, en el nombre del Señor Jesús, porque así le ha placido al Espíritu Santo que estemos aquí otra vez para edificar, para alertar, para hacer nuestro trabajo, nuestra misión. ¿Y qué misión? Es predicar el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones, porque viene el fin. Eso es lo que viene. Así que empezamos la semana con la octava parte de el desmontaje de las mentiras de la Matrix y del mundo religioso, que vamos por la octava parte. Nos quedamos por las mentiras de las denominaciones religiosas y nos quedamos, si no recuerdo mal, por los infames testigos de Jehová. Por ahí es por donde nos quedamos y por ahí es por donde vamos a seguir. Pero antes vamos a ver esta noticia del terremoto, el terremoto de Turquía que ha habido hoy, un terremoto terrible en el que han muerto miles de personas, 3.000 y pico han muerto de momento, 3.000 y pico, un terremoto muy pero que muy terrible, que son claras señales del tiempo en el que estamos, que evidentemente es el tiempo del fin. Ese es el tiempo en el que estamos en el tiempo del fin. Así que vamos a ver lo que ha pasado ahí en Turquía. Vamos a ver la información más reciente que hay. Vamos a ver cuál es la información más reciente que hay sobre ese tema, y luego pasaremos
Luego pasaremos a seguir con las mentiras del mundo religioso por donde nos quedamos el otro día. Pero antes de eso vamos a saludar a los amados hermanos y hermanas como hacemos siempre. Empezamos por Paulina Hernández, Manuel Medina, Marco Guillén, Mix OG, Bartolomé Herrera, Estela Retamaroa, Jean Daniel, bendiciones, Marco Guillén, Jova Oa, Olivo Silvestre, Antibac, Richard Mane Álvarez, Fernando González, Matías Quezada. Antibac verifica que es de la verdad y Richard Mane Álvarez porque todos los que son de la verdad comparten en su muro y en los grupos en los que están para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque ya lo sabes, el inmundo está siendo cada vez más inmundo. El inmundo está siendo cada vez más rebajado a un estado parecido al que fue rebajado Nabucodonosor, a un animal. Estamos viendo cómo los impíos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que primeramente el mundo impío fue entregado al diablo. El mundo impío fue entregado al diablo, primeramente, porque no querían a Dios. Luego vemos que segundamente el mundo religioso, el mundo de los templos de piedra, vemos que fue también entregado al diablo y se pusieron la marca de la bestia. Entonces vemos que hay la primera criba pertenece el mundo impío, o sea, el mundo que no quiere a Dios fue entregado ya al diablo, primera criba. Segunda criba, los templos de piedra, denominaciones religiosas, esos fueron entregados al diablo y se pusieron la marca de la bestia, la mayoría de ellos. Y ahora estamos en la última criba. ¿Tú sabes cuál es la última criba? La última criba es ni más ni menos que los que no pertenecen a las denominaciones religiosas, pero ya bien o porque salieron o porque a lo mejor nunca pertenecieron a ninguna y durante este transcurso se volvieron, entre comillas, al Señor, intentaron cumplir su voluntad, etcétera, etcétera, pero que han sido desechados porque se volvieron al mundo, se volvieron a los pecados, etcétera, etcétera. Y esos son los que están siendo cribados ahora. Estamos en la última criba, que no ha terminado, sino que se va a prolongar hasta el momento del arrebatamiento, porque toda la tierra está siendo sacudida y todos los seres humanos están siendo cribados y solamente van a pertenecer los que perseveran hasta el fin. Esos son los únicos que van a prevalecer. El resto están siendo todos desechados y por eso están cada vez más endemoniados y por eso cada vez más están haciendo las cosas quitándose la máscara. Ya no les importa mostrar su verdadera cara, ya no les importa. ¿Por qué? Porque cada día que pasa las tres ranas van completándose más el proceso de las tres ranas. ¿Y qué son las tres ranas? Pues las tres ranas es el proceso completo que hacen los demonios y los espíritus malignos para poder habitar tanto en entidades tecnológicas como en entidades de personas, de seres humanos, en avatares tecnológicos o en avatares orgánicos. Entonces, por eso la gente que se ha puesto la marca de la bestia están siendo cada vez más parasitados por los demonios, y no solamente los que se han puesto la marca, sino los que tienen relaciones con ellos. Los que tienen relaciones con ellos están siendo parasitados y por eso ya el comportamiento que van teniendo es un comportamiento de
no les importa ya quitarse la máscara y estar haciendo pues todas las cosas que vamos viendo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de las tres ranas está completándose. Seguimos saludando. Niña Amada, Eliastis Vita Oa, Jova Oa, Ángel Aguilar, Silvia Oa, también verifica que es de la verdad. Ivo Dedo, también lo verifica. Pablo Pérez Emanuel, Gerardo Albino Méndez, Edén Oa. Jolia Lago también verifica que es de la verdad. Y Jesús Díaz. Berna Lobo Oa, que ya por fin puede ver. ¿Has visto por qué no podías ver el en vivo? ¿Por qué? Porque los otros perfiles que tengo, la IA los tiene capados. Los tiene capados porque cuando te bloquean una vez, entonces te dejan abajo y entonces ya no tienes ya visualizaciones, tienes muy pocas. Por eso había gente que no podía, últimamente no veía los en vivo, les salía como que estaban eliminados y no les salía ni siquiera la opción para compartir. ¿Por qué era? Porque los perfiles, Tercer Ángel, Apocalipto, Sofonías 1, etcétera, etcétera, la IA me los tenía capados con el algoritmo para que no tuvieran las publicaciones, no se vieran, no tuvieran repercusión, se quedaran estancadas y solamente las veía muy pocas personas. Por eso me he tenido que hacer este perfil, el cual va a ser el que voy a estar transmitiendo pues hasta que el Señor quiera. Así que si estás viéndolo en vivo y no me han mandado amistad a este perfil con el que estoy transmitiendo, que es Fuego Purificador OA, te animo a que me mandes invitación para que puedas comentar y puedas poder asistir a los en vivos sin ningún tipo de problema. Porque yo me etiqueto en los demás perfiles, va a salir en Apocalipto, en Tercer Ángel, en el Aniquilador de la Ignominia, pero si no te tengo de amigo, entonces no vas a poder comentar, etcétera, etcétera. Así que mándame amistad y entonces podrás ver. Dice Juan Simonoa que no le deja compartir. Bueno. Marco Guillén dice, hermano, una pregunta, ¿en ese país hay antenas HARP? Buah, hay antenas HARP, si da igual, que las antenas HARP no hacen falta que estén en el país. Si las antenas HARP donde estén pueden provocar lo que quieran en cualquier parte del mundo. Las antenas HARP están ahí en Alaska y ellos cuando quieren provocar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, con esas antenas les vale, da igual, no hace falta que estén las antenas en un país específico para controlar el clima allí. Desde allí lo controlan, desde Alaska. Pablo Pérez Emanuel, Adriana Jiménez, Silvia Oa, Gloria Chan también verifica que es de la verdad. Gabrielito Roca dice, la batalla continúa, amén, amén. De aquí no se va nadie hasta la final trompeta. Gabriela del Eterno, Eve Corona, Kilwell Chadén también verifica que es de la verdad. Jolia Lago también verifica que es de la verdad. Miriam García, Ana Oa, Ingrid Pren, Freddy Luciano, Ingrid Pren también verifica que es de la verdad. Elías Tisvita Oa, Gabriela Ortiz, Ronnie Oswaldo, Cetino Bautista, Juan Carlos Flores González, Jason Calle, Ilse Taylor, Ezequiel Nur, dice, impresionante lo de Turquía. Sí, ha sido tremendo, ha sido tremendo. He visto las imágenes del terremoto, de cómo se caían los edificios, y es, la verdad, impresionante, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a terremotos aquí, terremotos allá, que si 5,4, que si 6 como mucho, que si esto y que si lo otro. Pero este terremoto, esto sí que ha sido bastante terrible. 3.000 y pico muertos llevan hasta el momento. Ahora mismo están allí en situación de rescate. O sea, están en los escombros, están viendo a ver si hay supervivientes debajo de los escombros. Eso es lo que están haciendo ahora mismo en Turquía. Así que el número de muertos se va a elevar. Mañana tendremos un aumento de muertos, seguramente van a llegar a más de 4.000. Ya lo veremos mañana.
Edenoa también verifica que es de la verdad. Patti de Soto. Lisset Natali, Olivo Injertado, Carlitos Córdoba. Rodrigo Grifalda. Laura Restrepo, Carlitos Córdoba. Horacio Salinas, Telma Guzmán. Dice Olivo Injertado, dice, tengo hambre y tengo sed de palabra sólida. Pues entonces, quédate donde estás y ponte cómodo. Pablo Cervantes Oa, Juan Carlos Flores también verifica que es de la verdad, igual que Silvia Barros. Igual que Lisset Natali. Arzú Murat, Ivo Dedo. Alberto Ortega también verifica que es de la verdad. Kilewet Chancren. Arzú Murat también verifica que es de la verdad. Lupe Escobar, Pita Martínez. Jesús a las puertas. Sí, a las puertas está, verdaderamente. Ariel Cuervo, Miguel Leila, Lupe Escobar también verifica que es de la verdad. Niña Amada. Jason Cari dice, el algoritmo no dejaba ver, claro, el algoritmo, por eso me he tenido que hacer otro perfil, porque ahora seguramente el Facebook, la técnica que está haciendo es esa, en vez de borrarte el perfil, que es una cosa que se ve mucho, ¿no? Lo que están haciendo seguramente es, no te vamos a borrar el perfil, pero te vamos a relegar a los puestos de abajo de visualización. Entonces la gente sigue teniendo su perfil, pero las cosas que publica no llegan, se quedan estancadas y solamente las ven unos pocos. Eso es seguramente lo que están haciendo ahora nuestros amigos de Facebook. Miguel Leiva. Bartolomé Herrera. Dice, los reptiles han tomado posesión del más del 90% de la población mundial. Sí, claro que sí. Los demonios, ya lo creo que sí. Y el Señor lo permite. Recordemos que el Señor lo permite. Que eso es una de las cosas que la gente todavía no comprende bien, no sabe discernir bien, que el Señor lo permite. ¿Por qué lo permitirá el Señor? Como castigo de los impíos. No quieres a Dios, prefieres al diablo, prefieres a los reptiles, muy bien, los vas a tener también. Que nadie se le olvide de que Dios permite la existencia del diablo para castigo de los impíos, de los rebeldes. Marcos Navarrete Cofré. ¿Quién dijo miedo? Silvia Barros, Payo Mate. Dice Rodrigo Grijalva, ¿cuáles reptiles? Los demonios, hermano, los demonios. Los demonios son reptiles. Perdieron su morada celestial, perdieron su naturaleza celestial y entonces se convirtieron en la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque Dios les quitó el cuerpo glorificado que tiene que las regiones celestiales y entonces les puso forma de reptiles para que pudieran tener órganos reproductores y por eso se pudieron reproducir con las mujeres en Génesis 6 que nacieron los gigantes, que eran una modificación genética. Por eso todas las culturas, sus dioses son dioses serpientes, dioses reptiles, Sumeria, el mundo antiguo, Mesopotamia, China, Japón, los mayas, los aztecas. ¿Por qué creéis que sus dioses eran reptiles? ¿Porque se lo imaginaban ellos? No, es porque son reptiles, porque ese es el cuerpo de humillación que recibieron los demonios. Dios los convirtió en reptiles, la serpiente antigua. Bien, bien. Así que vamos a empezar a meternos en la información y vamos a ver lo que ha pasado en Turquía, ¿verdad? Vamos a ver qué ha pasado en Turquía. Dice, esta noticia es de las más actualizadas, ¿no? Tiene 1 hora y pico.
Dice, terremoto en Turquía y Siria, última hora en directo. Los dos países buscan a los desaparecidos contrarreloj con el apoyo de la comunidad internacional. Lo que estaba diciendo, que ahora mismo están en operaciones de rescate, en los escombros, buscando víctimas. Dice, 2 seísmos causan más de 3.700 muertos. ¿Has escuchado bien? 3.000, más de 3.700 muertos, y yo creo que van a superar los 4.000. Mañana se verá. Y 16.500 heridos. Son la información oficial. Según las autoridades, que temen que la cifra de víctimas mortales sea todavía mayor. Los servicios de emergencia turcos rescatan a 7.340 personas y mantienen durante la noche la búsqueda de supervivientes. Eso es lo que están haciendo ahora, trabajar contrarreloj para ver si hay alguien debajo de los escombros. Y claro que hay un montón de gente ahora mismo que están bajo los escombros. Algunos vivirán y otros no vivirán. Dice Juan Simón, van a superar los 10.000. Quizá. Mañana lo veremos. Dice, los servicios de salvamento turcos siguen trabajando durante toda la noche para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos que han provocado los seísmos. Hasta el momento han conseguido salvar a 7.340 personas. En la madrugada del lunes, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. 9 horas después, un segundo temblor de 7,5 se ha registrado en el centro de Turquía. Los temblores han provocado más de 3.700 muertos, 16.500 heridos y un número aún por estimar de desaparecidos. En Turquía hay al menos 2.316 fallecidos y 13.293 heridos, según las autoridades. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado este lunes que su país vive la mayor tragedia desde el gran terremoto de Erzincan en 1939, que dejó 30.000 fallecidos. Y advierte que la cifra de víctimas puede ser aún mayor. En Siria se han registrado al menos 711 muertos y 1.431 heridos en zonas controladas por el gobierno y otros 733 muertos y más de 2.000 heridos en la zona del noroeste controlada por los rebeldes. Una quincena de Estados miembros de la Unión Europea, además de Estados Unidos, ya han movilizado recursos para ayudar a Turquía ante la grave crisis humanitaria que se ha producido después de estos 2 terremotos. Bien, pues esto es un terremoto terrible que ha habido y son señales del fin, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿pero son naturales o son producidos? Bien, el Señor Jesús dice en su palabra que habrían terremotos en diferentes lugares. Dijo que habrán grandes terremotos en diferentes lugares, pero no dijo si iban a ser naturales o si lo iba a crear el hombre, ¿verdad? Porque, claro, tú imagínate que el Señor Jesús dijera en aquel tiempo, y entonces en el tiempo del fin los seres humanos tendrán máquinas con las que podrán controlar el clima y provocar terremotos y harán grandes catástrofes por la tierra. Tú imagínate que hubiera hecho el Señor Jesús eso, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos avisa de que en el fin iban a haber terremotos, pero claro, no dice si iban a ser naturales o si iban a ser provocados. Pero el Señor sabía perfectamente cómo iban a ser. Son provocados la mayoría. Son provocados, son con las armas de manipulación climática y con el HAARP, por supuesto que sí. Aparte, este terremoto ha tenido muy poca profundidad, y cuando un terremoto tiene poca profundidad es porque ha sido provocado. Así que no te quepa duda que ha sido provocado. Así que esto ha sido terrible en Turquía. Pero esto no va a ser el último terremoto, vendrán terremotos que serán más grandes todavía. Vienen terremotos que son muchísimo más grandes todavía, porque se acerca el fin y lo tenemos. La élite tiene en sus planes, lo que está haciendo es destruyendo parcialmente el mundo,
porque ellos tienen que destruir la Babilonia actual para de las ruinas erigir su imperio transhumano. Entonces ellos están destruyendo parcialmente el mundo con esas armas de manipulación climática, terremotos, etcétera, etcétera. Así que lo que está pasando es lo que está escrito en Apocalipsis 17. Y aborrecerán a la ramera, comerán sus carnes, la dejarán desnuda y la quemarán con fuego. ¿Qué significa eso? Que todo el sistema del mundo va a ser destruido. Está siendo ya destruido. Está siendo ya destruido. Porque ellos tienen que crear su reino transhumano, su nueva Babilonia transhumana, en la cual ellos creen que van a ser semidioses. Se piensan que van a ser semidioses, se piensan que la tecnología que le está dando el diablo, se piensan que van a ser inmortales con ellos y que los seres humanos van a estar completamente esclavizados a ellos como si fueran zombies, ¿no? Que cumplan todas las órdenes que ellos digan, ¿no? Entonces, Dios está permitiendo todo esto como castigo a la humanidad, pero no van a conseguir el plan. Ellos no van a conseguir el plan. Ellos van a conseguir una parte del plan. Una parte del plan, sí, el Señor le está permitiendo. ¿Por qué? Porque el mundo prefirió a los demonios antes que a Dios. Y entonces, como el mundo prefirió a los demonios, los pecados, vivir en los deleites, etcétera, etcétera, pues entonces todo lo que estamos viviendo ahora, la modificación del ADN por la marca de la bestia y el aumento de la homosexualidad, la pederastia legal, la perversión, la educación de perversión que le están dando a los niños en el colegio, y etcétera, etcétera. Todo esto es porque estás en el fin del mundo. Porque hay gente que todavía no quiere escucharlo, no quiere asimilarlo, y ciertamente a lo mejor es que no pueden, no están destinados ni siquiera para que lo puedan discernir. Pero es que estás en el fin del mundo. Por eso, como ya he dicho al principio, la primera criba fue el mundo impío. La segunda criba fue el mundo religioso. El mundo religioso es la segunda criba. Y la última criba es ahora. Y en esa es en la que tenemos que estar muy atentos todos los que somos de la verdad. Porque esa criba es la nuestra. Todos los que no participan en denominaciones religiosas, todos los que no van a templos de piedra, etcétera, etcétera, todos los que no van a templos de piedra y todos los que dicen que son cristianos, pero que no pertenecen a denominaciones religiosas, esos son los que están siendo cribados ahora. Esos son los que están siendo cribados ahora. Por eso siempre lo digo, que estamos en la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Si alguien se pensaba que la parte más difícil era el del año 2020, el año 2021, no, esa no es la parte más difícil. La parte más difícil es ahora. Por eso muchos están siendo completamente desechados. Por eso están comportándose como si fueran impíos. No se ve diferencia entre ellos y los impíos. No se ve ninguna diferencia. La única diferencia a lo mejor es que te ponen un versículo por ahí o te dicen algo por allá. Pero no hay ninguna diferencia más entre los impíos. Son gente que actúan con maldad, con malignidad, no les importa levantar falsos testimonios, etcétera. Una persona que tiene el Espíritu Santo jamás levantaría un falso testimonio, jamás se encargaría de difamar, de calumniar. Pero ¿qué le está pasando a muchos que se hacen llamar cristianos? Que eso lo están tomando como una costumbre. ¿Por qué? Porque siempre lo tenemos que recordar, no son ellos, son las potestades que los controlan. Las potestades que los controlan son los que hacen que se comporten de esa manera. ¿Por qué? Porque se está completando el proceso de las 3 ranas. Las 3 ranas es, en definitiva, la parasitación por entidades de maldad a avatares en este plano. Avatares orgánicos, ahí es donde entran los impíos,
ahí es donde entran los marcados por la bestia, ahí es donde entran los adoradores de la bestia y de su imagen, ahí es donde entran pues todos los impíos, los hipócritas religiosos, etcétera, etcétera. Esos están siendo poseídos también por esas entidades. Y luego están los avatares tecnológicos, que son drones, radiofrecuencia, inteligencia artificial, cyborgs, y etcétera, etcétera. Y se está completando el proceso de las tres ranas, se está completando. Por eso la gente está apareciendo cada vez más endemoniada. Buenas, Ernestina Mercado Torres y Genoveva Montes de Oca y Pilar Figueroa. Así que eso es lo que pasa. Este terremoto de Turquía ha sido terrible. Ha sido terrible. Iván Flores, porque tú eres de la verdad. Porque todos los que son de la verdad comparten en su muro en los grupos en los que están, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque el cuerpo de Cristo está vivo. El cuerpo muerto está muerto, lo dice la palabra. Pero el cuerpo de Cristo predica y predica y predica hasta que tenga mientras que tenga las herramientas necesarias para poder hacerlo, mientras que tenga un teléfono, mientras que tenga un ordenador, mientras que tenga internet, seguirá la predicación de los dos testigos hasta que llega el momento en el que ya sabemos que ya no vamos a poder predicar. Esto no va a ser para siempre. Esto tiene una fecha de caducidad. Muchas veces parece que estamos cerca de alcanzar esa fecha, pero sin embargo se prolonga otro poquito. Luego parece que ya está llegando la muerte de los dos testigos, y parece que ya está llegando, y luego se prolonga otro poquito. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso todos los que son de la verdad comparten en su muro en los grupos en los que están, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque el trabajo que hacemos aquí lo hacemos en equipo. Aquí no estoy yo solo. Aquí somos todos los que estamos aquí, todos los que somos de la verdad, los que están comentando, los que están compartiendo, etcétera. Aquí estamos predicando todos. Aquí no es solamente uno, sino que es todos los que somos de la verdad. Esos son los que participan en esta predicación del Evangelio del Reino. Esto no es un en vivo normal y corriente, ni nada de nada. Esto es la misión de poder apercibir a las personas para que se vuelvan al Señor en espíritu y en verdad, y informarles y enseñarles cosas que ni siquiera ellos mismos son capaces de darse cuenta. Entonces, por eso, por la misericordia del Señor, es que estamos aquí para hacer lo que estamos haciendo. Así que, amados hermanos, este terremoto es otra señal de lo que el Señor Jesús nos avisó, de que iban a haber grandes terremotos. Van a venir peores que este, van a venir muchos peores que este, y no solo terremotos, van a venir muchas más cosas. Ya llevamos avisándolo mucho tiempo. Tormentas muy fuertes. Mirad lo que está pasando en Estados Unidos. El frío extremo, congelamiento, cataclismos, que es lo que nosotros llevamos avisando, sobre todo desde el año pasado, de los cataclismos. Los cataclismos que iban a crecer, ¿verdad? Que iban a crecer exponencialmente. Pues ahí está. Y no es porque lo digamos nosotros, es porque está escrito en la palabra del Señor. Dice Rodrigo Grijalva, dice, ya lo compartí aunque no pertenezca a la verdad. Sí, si lo has compartido, pertenece a la verdad. Solo que a lo mejor llevas poco tiempo en ella. Pero si compartes, es porque eres de la verdad. Así que, amados hermanos, ahí dejamos el terremoto de Turquía, viéndolo como lo que es, como una señal de toda la destrucción que viene, porque esto no es nada comparado con lo que viene, ¿eh? No es nada comparado con lo que viene. Vienen cosas mucho más terribles. Ya sabéis, la plaga zombie, la batalla del Armagedón y la destrucción del mundo. Pero no es que lo digamos nosotros, es lo que pone en la Escritura, es lo que pone en la palabra del Señor. Estamos en el fin del mundo, pero eso significa que tenemos que tener miedo y tenemos que estar... No, nosotros estamos gozosos. Lucas 21, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán en una nube venir al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Cuando todas esas cosas comiencen a suceder, levantaos y erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que nosotros estamos gozosos porque viene el Señor, y cuando el Señor viene es porque el mundo va a ser destruido. ¿No lo sabía? Seguramente es que eso no lo enseñan mucho en los templos de piedra.
Los templos de piedra no enseñan eso, enseñan de que va a venir aquí el Señor y que va a hacer un reino aquí en la tierra, y etcétera, etcétera. Lo que se conoce como el milenio en la tierra, ¿no? Una doctrina que vamos a desmontar, por supuesto, cuando llegue el momento, porque vamos a empezar por donde nos quedamos el otro día, que fue en las doctrinas heréticas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Repasamos las doctrinas heréticas, ¿no? Que eran, bueno, recordar al que esté viendo este en vivo y no haya visto las 7 partes anteriores. Si no has visto las 7 partes anteriores, pues llevamos repasando y desmontando todas las mentiras de la matriz, del mundo, de las cosas del sistema de la bestia, las mentiras de los dinosaurios, la educación, las estacas que nos ponen desde pequeños, y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Y ahora vamos por las mentiras del mundo religioso. Vamos por las mentiras del mundo religioso y nos quedamos en la 7ª parte por los testigos de Jehová y sus herejías, ¿no? Entonces, repasándolas rápidamente, son decir que el Señor Jesús es el Arcángel Miguel, una herejía, por supuesto, porque no es el Arcángel Miguel, es el Hijo de Dios. Ya repasaremos la deidad también cuando llegue el momento. Y otra herejía destructora que tienen es, bueno, lo típico, lo del milenio en la tierra, que eso ya lo vamos a repasar cuando llegue. Pero lo más peligroso de los testigos de Jehová, a mi entender, es que dicen que el infierno no existe. Que no existe el tormento eterno. Que solamente te van a echar al lago de fuego y ahí vas a morir y ahí vas a dejar de sufrir. Cosa que es contrario a lo que dice su misma Biblia, aunque esté adulterada, que es la nueva traducción del Nuevo Mundo, en la cual el que es lanzado al lago de fuego no deja de morir. Dice que su tormento no tiene final. Así que esa es una herejía muy destructora de los testigos de Jehová, los cuales se piensan que tienen mucho discernimiento, ¿eh? Yo he conocido a varias personas que eran testigos de Jehová y que se piensan que saben mucho de la palabra del Señor y son unos completos indoctos y unos completos anticristos que no aman al Señor Jesús. Yo conocí a un testigo de Jehová que decía que él no amaba al Señor Jesús, porque no ponía en la Biblia que tenías que amar al Señor Jesús. Ah, no, dice en la Biblia que no tienes que amar al Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo? El que no ame al Señor Jesús sea anatema, sea maldito. Pero ¿cómo? Y decía, yo es que no adoro a Jesús porque no dice en la Biblia que tienes que adorarlo. No, si lo adoró hasta el ciego cuando salió de que lo interrogaran los fariseos, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y le dijo el ciego, ¿quién es? Dime para que sepa quién es y crea en él. Y le dijo, el que estás viendo, ese es. Y entonces se puso de rodillas y lo adoró. También lo adoraron los apóstoles en el Evangelio de Mateo. O sea, el Señor Jesús, claro, pero ¿por qué no adoran al Señor Jesús? ¿Por qué no lo aman? Porque ellos mismos confiesan con su boca que no lo aman y que no lo adoran. Porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no le cuesta absolutamente nada adorar al Señor Jesús y amarlo, porque Él es el esposo. Tú fíjate qué doctrina tan herética tienen los testigos de Jehová. Buena Margarita Saldívar y Licet Moreno. Tú fíjate qué doctrina tienen los testigos de Jehová. No adoran ni aman al Señor Jesús, dicen, porque no hay ningún versículo que diga que lo tienen que amar. Claro, amigo. Es que si tú no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a amar al Señor Jesús? ¿Cómo lo vas a amar? Si no tienes el Espíritu Santo, no estás conectado al Señor. No estás en comunión con el Señor. No notas su presencia en tu vida. No notas al Señor Jesús en tu vida. Pero yo, de verdad que esto no es broma, ¿eh? He conocido varios testigos de Jehová que son auténticos anticristos. Son anticristos verdaderamente. Son verdaderamente anticristos los testigos de Jehová. Pero completamente. Así que evidentemente si no tienes el Espíritu Santo no vas a amar al Señor Jesús, normal. Yo cuando no tenía el Espíritu Santo, pues yo sabía que existía, había escuchado hablar de Jesucristo, por supuesto, había visto películas de Él en Semana Santa y sabía, ¿no? Tenía
el conocimiento, ¿no? De que existió, ¿no? Pero claro, yo no lo amaba. Yo no lo amaba. Yo no tenía devoción por él. Ni lo adoraba. Ni me interesaba su palabra. Claro que no, porque no tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu. Pero una vez que tienes el Espíritu, la cosa cambia, pero a 180 grados. Cambia completamente. Una vez que tú tienes el Espíritu, ¿cómo no vas a amar al Señor Jesús? Que es el autor y el consumador de la fe, que se entregó como rescate para que recibiéramos el Espíritu Santo. Pero claro, si una persona no ama al Señor y dice que no hay que adorarlo, es porque es un anticristo. Vamos, es que no hay que ser muy listo, ¿no? ¿Verdad? Para saber eso. Dice Rodrigo Grijalva, dice, una pregunta, hermano, ¿qué opina de la enseñanza de Jonathan Meza de que él será arrebatado al cielo para ir con Cristo, para bajarlo del cielo? No hace falta que te responda sobre eso, ¿verdad? No hace falta, porque solamente te voy a responder así. Hay que tener una enfermedad aquí, en el cerebro, hay que tener una enfermedad en el cerebro solamente para ser un discípulo de Jonathan Meza. Una persona que fuera discípulo de esa persona es porque tiene un problema en el cerebro, ¿comprendes? Y ese problema en el cerebro se llama posesión demoníaca. Solamente una persona que estuviera endemoniada, porque, o una de dos, nosotros siempre somos avatares para un espíritu superior que nos va a manejar. O eres del Espíritu Santo o eres del espíritu de demonio. No hay un híbrido. No puedes tener mitad de Espíritu Santo y mitad de demonio, ¿verdad? Entonces, una persona que solamente se interese por escuchar lo que dice Jonathan Meza y que lo siga, pues es porque está mal de la cabeza, ¿comprendes? Está mal de la cabeza. Jonathan Meza, pues hay que estar mal de la cabeza. Pero no solamente Jonathan Meza, que siguiera a Maldonado, el que siguiera a Casluna, el que siguiera a Guille Ávila, el que siguiera a Galilí, el que siguiera a cualquier personaje del mundo religioso, es porque está mal de la cabeza. ¿Comprendes? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta persona del mundo religioso? Vamos a ver, que es trinitario, uno así moreno. ¿Cómo se llama? Que yo para los nombres soy muy malo. Uno que se mete mucho con los que creen, con los Jesús solo. No me acuerdo cómo se llama que tiene así como muchas leyes y se pone a hablar así, no sé qué, y tiene como muchas leyes. A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llama este personaje? Es trinitario. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, si alguno pone por aquí un nombre de alguno de ellos, lo diré. Ese personaje es muy respetado en el mundo religioso. Hay mucha gente que se piensa que es bueno, que tiene una unción del Espíritu Santo impresionante. Pues esa persona, ¿qué es lo que dijo? Ponte la estaca. Ponte la estaca, no pasa nada. Ponte la estaca. Si tienes que coger un avión, pues ponte la estaca, no pasa nada. Pues como ese Carlos Rivas, ese Jesús Espinoza lo ha dicho. Carlos Rivas, ese personaje, Carlos Rivas, la gente se piensa que es una persona que sabe mucho. Esa persona es un hereje pero en mayúsculas, ¿comprendes? Y te puedo refutar toda su doctrina trinitaria fácilmente. Y es una persona que, en vez de decirle a la gente que lo seguía, porque es que esa gente arrastra una legión de ignorantes detrás suya, de religiosos que no tienen el Espíritu Santo, y lo arrastra, van detrás de él. Y entonces, ¿cuánta gente se habrá puesto, de los que lo siguen, se habrá puesto la marca de la bestia porque Carlos Rivas le dijo que se la pusieran, que no pasaba absolutamente nada? ¿Qué Espíritu Santo va a tener esa persona? ¿Qué Espíritu Santo va a tener Carlos Rivas? o gente, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Como Daniel Javif, otro hereje que le sigue, tiene una bola de zombies detrás de él, que lo siguen, que ven sus vídeos, etcétera, etcétera. Es un apologista de la marca de la bestia. A todo el mundo le dice que se tiene que estacar, te la tienes que poner, y si no y se ríe de los antiestacas, etcétera, etcétera. ¿Qué Espíritu Santo puede tener una persona que siguiera a Daniel Javif? ¿Qué Espíritu Santo podría tener una persona que siga a Carlos Rivas y a cualquiera del mundo religioso?
Pues evidentemente no tienen ningún Espíritu Santo, tienen espíritu de error, espíritu de demonio. Eso es lo que tienen. Así que bueno, habiendo repasado las doctrinas de los testigos de Jehová, ya comentamos ya sus doctrinas en la otra parte, entonces vamos a pasar a los adventistas. Vamos a pasar a los adventistas. Bien. Los adventistas, esos salieron a partir del siglo XVIII, los adventistas, es una secta en la cual se formó después de que un personaje que se llamaba Miller dijera que el Señor Jesús iba a venir en el rapto, iba a venir con el rapto pretribulacional y se iba a llevar a la gente en el año 1800 y pico. No me acuerdo exactamente el año exacto en el que lo dijo. ¿Qué pasó? Pues que no vino el Señor, por supuesto, porque nadie puede saber el día y la hora, ¿no? Entonces, del germen de esa secta se creó los adventistas. Entonces, ¿quiénes son los adventistas? Pues los adventistas son los mismos que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los mismos, los masones, la masonería, las sociedades secretas, los satanistas. ¿Cuál es la misión que le da el diablo a las sociedades secretas, a los masones y etcétera, etcétera? ¿Cuál es la misión que les da? Que pierdan a las personas que quieren buscar a Dios, que les enseñen el camino torcido, que les enseñen herejías destructoras. La gente se piensa que Elena G. White fue la que escribió esos libros que tienen los adventistas, que tienen un montón de libros, y se piensan que los escribió Ellen G. White. Bueno, pues Ellen G. White no escribió ni uno. Ellen G. White no escribió ni uno. Ellen G. White fue una mujer que tenía una discapacidad mental por un golpe que se pegó en la cabeza, lo cual hizo que tuviera una cara un poco peculiar, ¿no? De una persona que tiene un problema mental, porque se pegó un golpe cuando era pequeña en la cabeza. Entonces, esa persona siempre estaba rodeada por un número de personajes que eran los que escribían los libros de los adventistas. Pero como en aquella época, tú imagínate, en el año 1800 y pico, tú imagínate el nivel de la ignorancia, el nivel de la superchería, el nivel de cómo era tan fácil engañar a las personas. Si es fácil engañarlos hoy en día, con toda la tecnología que hay, pues tú imagínate en el siglo XVIII, lo fácil que era engañar a las personas. Entonces, esos masones se dedicaron a escribir un montón de libros heréticos y la gente se pensaba que los escribía Ellen G. White. Bueno, pues Ellen G. White no escribió ni uno. Ella era como si fuera una mascota. Era como una mascota para que la gente tuviera como un halo de misterio, un halo de misticismo, y como era una persona muy extraña, por la cara que tenía, y etcétera, etcétera, no escribió ni uno. Ni uno escribió. ¿Y cuáles son las doctrinas de los adventistas? Bueno, los adventistas solamente tienen una cosa que está bien. Algo tienen que tener, ¿no? Los adventistas lo único que tienen claro, lo único que tienen bien en su doctrina es que no creen en el rapto pretribulacional. No creen en el rapto pretribulacional. Ellos saben que no hay rapto pretribulacional. Eso es lo único que ellos saben y que tienen bien. Lo único. Saben que no hay ningún rapto. Que el arrebatamiento se produce en la venida del Señor. En el fin del mundo, ¿no? Eso es lo único que tienen bueno. Y supongo que eso lo tienen bueno de ahora, no de cuando se formó la secta en el siglo XVIII. Porque cuando se formó la secta en el siglo XVIII, si uno se pone a buscar cuál era la doctrina, solamente te voy a decir algunas cosas. Ellen G. White profetizó un par de guerras que nunca surgieron. Decía que si te ponías un sombrero, se te iba a borrar la mente, la mente te iba a quedar como en estado vegetativo si te ponías un sombrero.
También dijo que Enoc, que fue arrebatado y que vivía en el planeta Júpiter. No sé si era Júpiter o Venus, no me acuerdo en cuál de ellos decía. Decía que Enoc fue arrebatado y que vivía en Júpiter o en Neptuno. No me acuerdo ahora mismo el cuál era. Bueno, y así un montón de cosas que cuando uno se pone a verlas dice, pero ¿y la gente cómo es posible que se creyera eso? Claro, porque ponte en el contexto del siglo XVIII. En el siglo XVIII se creían cualquier cosa, ¿comprendes? Entonces, luego siguió el tiempo y entonces ahora los adventistas, vamos a centrarnos en los adventistas de ahora. Bueno, antes de centrarnos en los adventistas de ahora, vamos a puntualizar la muerte de Ellen G. White, cuando ya los masones sacaron de ella lo que querían, que era propaganda y su cara, ¿no? Para que la gente pensara que ella era la que escribía las cosas, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron? La mataron en un sacrificio satánico, la mataron a los demonios, es decir, la torturaron, la mataron y la tuvieron sin enterrar 33 días. 33 días la tuvieron sin enterrar y luego la enterraron en un obelisco, bajo un obelisco, que el obelisco es pues, el símbolo satánico, que es el símbolo egipcio, ¿no? El obelisco, que simboliza el falo. Así que luego pegamos un salto, ¿verdad? Pegamos un salto y nos vamos a los adventistas de hoy en día. ¿En qué basan la predicación suya? En el sábado. En el sábado. La predicación suya se centra en el sábado. Tienes que guardar el sábado. Porque si no guardas el sábado, entonces no puedes ser salvo. Dicen que el sábado es el sello de Dios. Ellos dicen que el sábado es el sello de Dios. Que el Espíritu Santo no es el sello, es el sábado. Si tú guardas el sábado, entonces tienes el sello de Dios. Que la marca de la bestia es el domingo, como bien dice Pablo Cervantes Oa, dice que la marca de la bestia es adorar el domingo. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Y nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Pues estas personas dicen que la marca de la bestia es el domingo. Los adventistas les pasa exactamente lo mismo que a los testigos de Jehová. Igual, exactamente igual. Y es que se piensan que conocen de la palabra y no tienen ni idea. No tienen ni idea. Pero ellos en su mente, ellos creen que saben de la palabra y que la cumplen. Y su predicación se basa en el sábado. Si guardas el sábado, eres salvo. Muy bien. Pues entonces, ahora que hay 111 personas, me gustaría que alguien me pusiera aquí un pasaje del Señor Jesús o de los apóstoles donde diga que hay que guardar el séptimo día. A ver si hay alguno. Me encanta decir estas cosas cuando hay mucha gente, porque así queda de testimonio de que no lo hay. Pero lo voy a dejar abierto. Este ofrecimiento que acabo de decir lo dejo abierto hasta que acabe el en vivo. A ver si hay alguna persona que me ponga aquí un pasaje o un versículo donde diga el Señor Jesús o los apóstoles que hay que guardar el día de reposo. A ver si alguno es capaz de ponerlo aquí. Lo dejo abierto. Entonces, los adventistas basan su herejía en el sábado, ¿no? Son unos sabadolatras. Yo los llamo sabadolatras porque ellos adoran el sábado. Ellos no adoran al Señor Jesús. Ellos no adoran al Señor Jesús. Ellos adoran el sábado. Llega el sábado y se encierran en su casa y ya con eso se piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios. Amén, Pilar Figueroa. Se piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero, como bien ha dicho Emanuel la verdad, dice, no hay ninguno porque el Señor Jesús es Señor del día de reposo.
Exacto, pero ¿tú sabes cuál es la traducción verdadera que hay en el texto original? Porque en las Biblias adulteradas hay un pasaje, ese pasaje dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esa traducción está adulterada. Primeramente porque la palabra sábado no existía, no lo dijo el Señor Jesús, eso es grecorromano. Entonces, en algunas Biblias dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Eso está adulterado. Luego, lo que acaba de decir el hermano también está adulterado, porque no dice el Hijo del Hombre es dueño o señor del día de reposo. Tampoco. Lo que está en el texto original, y cualquiera lo puede comprobar con la Biblia interlineal, pone el versículo que quiere buscar en el Google, pone Biblia interlineal y ahí te va a salir el texto original. ¿Qué es lo que dice en el texto original? Pues en el texto original dice, el Hijo del Hombre es Señor del descanso. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? ¿Te das cuenta? No es lo mismo decir, es Señor del sábado, no es lo mismo decir, es Señor del día de reposo, y no es lo mismo decir, Señor del descanso. ¿Te das cuenta? Esa es lo que hay en muchísimas Biblias adulteradas, porque cada Biblia tiene su adulteración. No hay ninguna Biblia perfecta, pero si alguien me dijera, hermano, ¿qué Biblia me recomiendas? Pues le diría la Biblia textual edición 4. Biblia textual edición 4. Esa es la que está bajo el escudriño que le hemos hecho muchos hermanos. Es la que está más, dijéramos, más fiel. Y aún así todavía tiene 2 o 3 pequeñas adulteraciones que no importan mucho tampoco. Como lo del pelo largo, que tampoco existe en el texto original del hombre. Eso que dice el apóstol Pablo, es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Eso no está en el texto original. En el texto original está nada más que hablando del pelo de la mujer. Ese texto lo hizo la ramera para que se perdiera el voto de Nazareo y para que se perdieran las costumbres hebreas, para poner el pelo corto romano y la cara afeitada romana. Bueno, entonces los adventistas basan su salvación en el sábado. En el sábado. Eso es en lo que basan su salvación. Luego tienen lo mismo que los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesús es el arcángel Miguel. Estos también dicen lo mismo. Claro, es que fueron 2 sectas que se crearon más o menos al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo de diferencia habría entre una y otra, pero se crearon más o menos en el mismo tiempo. Y ellos dicen la misma herejía. Dice que el Señor Jesús es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el arcángel Miguel. Y el Señor Jesús es el Señor Jesús. El arcángel Miguel cumple las órdenes del Señor Jesús. ¿Comprende? El Señor Jesús le dice algo al arcángel Miguel y el arcángel Miguel lo tiene que hacer. Porque obedece órdenes de él. Porque el Señor Jesús es el amo del universo. Porque lo ha heredado del Padre. Entonces, los adventistas es una secta muy peligrosa. También cobran diezmos de dinero. Voy a aprovechar para tocar el tema del diezmo, por ejemplo. El diezmo. El diezmo es, como en los adventistas, muchas sectas cogen y le hacen creer a las personas que tienen que pagar diezmos de dinero. Porque si no, le estás robando a Dios. Si tú no pagas diezmos de dinero, le estás robando a Dios. Y de esa manera, a los ignorantes los engañan y les meten el miedo en el cuerpo para sacarles la 10ª parte, a veces es más, la 10ª parte del salario de las personas para que se lo paguen a ellos. Pero, ¿acaso fue el diezmo alguna vez dinero? Pues entonces para eso nos vamos a ir a Deuteronomio 14 y vamos a ver el diezmo, qué es lo que es según la Biblia. Según la Biblia vamos a ver lo que es el diezmo. A partir del versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar tu diezmo por estar lejos de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijera, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogerá, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas. Y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén, Emanuel, a mí también. Entonces, como podemos ver, el diezmo jamás fue dinero, sino que era que la gente, escucha bien, si te han engañado en templos de piedra, si estás viendo este en vivo o lo vas a ver, si estás escuchándome y te han engañado haciéndote creer que Dios es un multiplicador del dinero, que si tú le dabas dinero a tu pastorcete de templo de piedra, Dios te iba a bendecir muchísimo más, pues que sepas que te han tomado el pelo. Que sepas que te han tomado el pelo. Porque el diezmo solamente lo pagaban la gente que tenía tierras. La gente que tenía tierras. ¿Y tú sabes por qué? Porque si tenías tierras, tenías dinero. Tenías ganancia. Porque tenías una tierra, la cultivabas y evidentemente ese cultivo luego ibas a sacar beneficio porque ibas a vender el producto. Patatas, legumbres, yo qué sé. Entonces el caso es que el diezmo solamente lo pagaban los ricos, los que tenían tierra. Un pobre no tiene tierras. ¿Qué tierras podría tener un pobre? A ver, ¿me lo puedes explicar? ¿Qué tierras tendría un pobre? No tendría ninguna tierra el pobre. El pobre trabajaría para el que tiene, para el que tenía la tierra. Entonces, el diezmo, como acabamos de leer en Deuteronomio 14, era para que se alimentara el levita, porque no tenía heredad. Se tenía que alimentar el levita, que eran los sacerdotes del primer pacto, el cual está abolido por completo, el primer pacto. Eran los sacerdotes del primer pacto, no tenían heredad, se alimentaban de todo eso que le llevaban, y no solamente ellos, sino el huérfano, la viuda y el extranjero. Eso es lo que estaba vigente en el primer pacto, el cual está abolido por completo. Entonces, en los templos de piedra, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahora pegamos un saltito. ¿Y quiénes fueron los que convirtieron el diezmo del primer pacto que estaba abolido? ¿Quién fue el que los convirtió en dinero para poder lucrarse y que la gente les pagara dinero? Cambiaron, primero lo pusieron otra vez, primero lo pusieron vigente, cosa que ya no estaba vigente, porque eso era del primer pacto. Lo pusieron vigente, y no solo eso, sino que cambiaron el diezmo, lo que era verdaderamente, que era para alimentar a los sacerdotes, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y lo pusieron y lo cambiaron por dinero. ¿Quién fue? Como bien ha dicho Yolanda Lago, los católicos, la Iglesia Católica, en el siglo V. En el siglo V fue cuando la Iglesia Católica puso de nuevo el diezmo, pero no el diezmo bíblico, sino que puso el diezmo católico,
que es pagarle la 10ª parte del dinero, del salario, de la riqueza, llámalo como quieras, a la Iglesia Católica. Y entonces uno se preguntará y dirá, pero, y entonces si lo hace la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Protestante lo hace? Si eso es una cosa de los católicos, ¿acaso los protestantes siguen doctrinas de los católicos? Amigo, es que la Iglesia Protestante son católicos, pero con otro disfraz. ¿Tú sabes lo que significa verdaderamente católico? Católico es, para que nos entendamos, es una religión que se hace pasar por cristiana para enriquecerse de los demás, tenerlos esclavizados y condenar a todas las personas que pasan por su religión, porque no les enseñan jamás el camino de la verdad. Y los protestantes ya vimos de dónde vienen, ¿verdad? Lo vimos en otro capítulo anterior de esta saga, la Vega Más Saga, en la cual no voy a volver a repetir otra vez por qué se crearon los protestantes, ¿verdad? Así que el que le han tomado el pelo en los templos de piedra, haciéndoles creer que estaban fuera de la Iglesia Católica, que sepan que les han engañado y les han sacado el dinero por medio de una doctrina católica que se hizo en el siglo V. Pero eso no es lo peor. Porque lo peor, uno podría decir, bueno, le sacaron el dinero, le robaron. No se trata solamente de eso. Se trata de que todas las personas que han pagado dinero creyendo que eso era para su salvación, ha sido como si hubieran tomado el sacrificio del Señor Jesús como si fuera algo insuficiente, como si el sacrificio del Señor Jesús no hubiera sido suficiente y hubieran tenido que pagar dinero porque el sacrificio no fue suficiente. O sea que todas las personas que han pagado diezmos de dinero están, mientras que no se arrepientan, están bajo anatema. Así que si me estás viendo y has estado pagando diezmos de dinero, si te han estado engañando porque no has cuidado tu salvación con temor y temblor, porque en vez de escudriñar la palabra del Señor para ver si lo que te estaban enseñando era verdad o mentira, te conformaste con las palabras que te dijeron esos pastores del diablo y te hicieron anatema, pagando por tu salvación. Entonces, amigo, hay una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti, y es que te puedes arrepentir, puedes coger hoy, entrar en tu aposento, cerrar la puerta, ponerte de rodillas y pedirle perdón al Padre por no haber cuidado tu salvación con temor y temblor. Pedirle perdón por haber creído que tu salvación dependía de los diezmos de dinero que tú pagaras. Y también le puedes pedir perdón a Dios por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Porque la salvación es por gracia. No te cuesta ni un céntimo la salvación. Así que, si te han hecho anatema con esta o cualquier otra herejía de las que llevamos desmontando ya desde hace ya, ni me acuerdo, pero especialmente desde estos días que estamos haciendo esta saga, hay una buena noticia para ti. Te puedes arrepentir. Puedes coger, pedir perdón y cogerte la Biblia y empezar a leerla desde Mateo hasta Apocalipsis. 7, 8, 9 capítulos
al día, si son más, mejor. Si son más, mejor. Para que cuides tu salvación con temor y temblor. Dice Rodrigo Grijalva, dice, pero hoy en día el catolicismo romano no pide diezmos, pide limosna. Claro, pues si ya tienen ya saquearon lo que tenían que saquear. Ya tienen sus bancos del Vaticano, ya tienen todas las riquezas, las mayores riquezas de la tierra las tienen ahí en el Vaticano. Esos ya no tienen que cobrar diezmos de dinero. Los cobran sus hijas. Sus hijas son las que los cobran. Los protestantes. Ellos ya no les hace falta ya. ¿No ves que ellos se tiraron un montón de siglos robando a todo el mundo? ¿Por qué te piensas que eran las cruzadas? ¿Por qué te piensas que hacían las cruzadas? ¿Para recuperar objetos santos? Lo hacían para quitarle las tierras y para que la gente se hiciera de la Iglesia Católica y les pagaran el diezmo. Y los que no querían hacerlo, ¿saben lo que hacían? Decían que eran unos herejes. Y entonces los mataban, los acusaban de brujería o cosas parecidas y se quedaban con todas sus posesiones. Entonces la Iglesia Católica ya no tiene que pedir diezmo porque la Iglesia Católica es, dijéramos, el mayor saqueador, uno de los mayores saqueadores que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Comprendes? Por eso ellos ya son inversores. Ellos tienen empresas, ellos son inversores. ¿Tú sabes quién hace los preservativos? ¿Tú sabes quiénes son los que hacen los preservativos? La Iglesia Católica. Ellos son dueños de empresas, de empresas que consiguen mucho dinero. Ellos que diezmo ya, eso ya es para los protestantes, para la hija. Ellos ya no le hace falta eso. Así que si alguno de todas, no solamente del diezmo, si va descubriendo cosas que ha seguido por no haber tomado la salvación con temor y temblor, pues va a tener la oportunidad de arrepentirse de haber sido engañado. Así que los adventistas, eso es, igual que los testigos de Jehová, una de las sectas más deplorables que hay. Testigos de Jehová, adventistas, son muy parecidas son. Y el sábado, el cristiano verdadero no tiene que guardar ningún día sábado, porque el Hijo del Hombre es dueño del reposo. Por eso el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, todos los que estáis fatigados, y echad vuestra carga sobre mí y soportar mi yugo, porque mi yugo es liviano y ligera su carga. Así que el cristiano verdadero no tiene que guardar absolutamente ningún día. ¿Sabes por qué? Porque todos los días son del Señor. Para el hipócrita religioso, tiene que esperar a que llegue el sábado o a esperar a que llegue el domingo para hacer el paripé religioso que es el que hacen. Pero el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo, ese no tiene que esperar a ningún día, porque todos los días son del Señor. ¿Comprendes? Todos los días. Los 7 días a la semana. Y otra cosa, en el primer pacto Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud física. No les dio el Espíritu Santo. Lo hizo libre de Faraón, de ser esclavos materiales. Eso es en el primer pacto. Pero en el pacto que está vigente, que es el segundo pacto, es el nuevo pacto, que es el que está vigente, no va a haber tercer pacto. Este es el pacto, es la alianza nueva y eterna. No hay más pacto ya no se va a hacer ningún pacto más. Este pacto en el que estamos nosotros del Señor Jesús, en este pacto, el Señor no solamente te hace libre de la esclavitud física de Babilonia, sino que también te hace libre de la esclavitud del pecado. Por eso este pacto es muchísimo mejor, muchísimo más perfecto que el pacto que se hizo en aquellos tiempos en el monte Sinaí, que lo hicieron con la nación terrenal de Israel. Este pacto que estamos nosotros no solamente te libra, me refiero al que tiene verdaderamente el Espíritu Santo, no al religioso. Yo no me estoy refiriendo al religioso, me estoy refiriendo al que verdaderamente ha vuelto a nacer.
Me refiero al que no trabaja en el sistema de la bestia. Me refiero al que verdaderamente ha recibido el Espíritu y ya no es ni un esclavo del sistema, ya no trabaja en el sistema, trabaja para Dios, porque eso es lo que hace un cristiano o cristiana verdadero. Trabaja para Dios de diferentes maneras, trabaja para Dios y Dios lo sustenta con la diestra de su justicia. No solamente somos liberados de Babilonia, sino que somos liberados de la esclavitud del pecado. Por eso este pacto en el que estamos es el que está vigente. El primer pacto está abolido. Ahora hablaremos de los judaizantes. El primer pacto está abolido, porque estamos en el nuevo pacto. Todas las personas que no comprenden eso y que creen que todavía estamos bajo la ley de Moisés, o los que se tienen que fijar en el decálogo, son personas que no han vuelto a nacer todavía. Son personas que no han vuelto a nacer todavía. No tienen discernimiento, no tienen Espíritu Santo, no pueden comprender la Escritura. Pero nosotros no estamos nosotros no estamos en el pacto de el monte Sinaí. No, ese no es nuestro pacto. Ese está bien para saber lo que pasó en aquel tiempo, saber la historia, lo que estuvo vigente en su momento, punto. No sirve para nada más. El primer pacto no sirve para nada más. Nosotros estamos en el pacto. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús cuando se sacrificó? La noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo en la noche en su última cena? ¿Qué dijo? Se sentó con sus discípulos y cogió el pan, lo partió y dijo: tomad y comed de él, de este pan, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego cogió la copa y dijo: bebed todos de este vino, porque este vino es el nuevo pacto, es la sangre de la nueva alianza eterna, de la nueva alianza eterna que será derramada por todos vosotros. Entonces el Señor está hablando del pan, que era su cuerpo, y del fruto de la vid, que era su sangre, la cual iba a ser derramada. Porque ese es el pacto en el que nosotros estamos ahora. Entonces, nosotros no tenemos que fijarnos en nada de practicar del Antiguo Testamento. No tenemos que fijarnos en nada. Nosotros tenemos que fijarnos en las enseñanzas del Señor Jesús que hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Quiero cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Léete, estúdiate el Nuevo Testamento. Estúdiate el Nuevo Testamento, léetelo una y otra vez, como un bucle. Desde Mateo hasta Apocalipsis, termina, Mateo, Apocalipsis, termina, y así. Y el que lee el Nuevo Testamento de esta manera, ese ya no lo puede engañar nadie. No lo va a engañar nadie. El que se preocupa por escudriñar el Nuevo Testamento, ese ya no es engañado por nadie. Si alguien quiere tener sabiduría, ¿sabe dónde tiene que ir? Al Nuevo Testamento. Ahí es donde tiene que ir. Por eso las sectas judaizantes, ahora vamos a ir con los judaizantes. Por eso las sectas judaizantes, como por ejemplo, voy a poner a uno para poner de ejemplo, ¿no? De sectas judaizantes. Por ejemplo, el doctor Roe Palacios y su Kelila de Salón 132. Su Kelila de Salón 132. Bien. Pues el que sepa de la secta que le estoy hablando, pues sabrá que es una secta, ¿verdad? Es una secta en la cual, pues, hay unos personajes, pero el que más habla es, pues, el doctor Roe Palacios, una persona que trabaja en el sistema de la bestia, una persona que trabaja con farmaqueia, etcétera, etcétera, y que se pone una sábana blanca por aquí. Se piensa que está viviendo en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los fariseos, porque ciertamente él es un fariseo.
El doctor Ruy Palacio es un fariseo. Él no es un seguidor de Cristo, él no es un cristiano, él es un fariseo que se dedica a enseñar Torá. Por eso, cuando uno se pone a ver sus vídeos, siempre está lavándole la cabeza a los ignorantes que lo siguen, que por cierto son bastantes, no son 3 o 4, y entonces les dice que tienen que estudiar Torá. Tienen que estudiar Torá porque dice que el apóstol Pablo que solamente enseñó Torá, y el Señor Jesús dice que enseñó Torá. Bueno, pues eso es lo que consiguen los judaizantes, ¿no? Entonces los judaizantes, hay dos tipos de judaizantes. Están los judaizantes normales, que son los que, bueno, los que se creen que la Torá de Moisés todavía está vigente, se piensan que se pueden justificar por ella, cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, ¿verdad?, que el que se intenta justificar por las obras de la Torá está bajo maldición, porque nadie se puede justificar por las obras de la Torá, porque Cristo vino a redimirnos ¿de qué? De la maldición de la Torá, para que por medio de su sacrificio pudiéramos recibir lo que los practicantes de la Torá no pueden conseguir. ¿Y saben lo que es? Cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando la única manera de poder cumplir la voluntad de Dios, solamente hay una manera. Hay 1.000 millones de sectas cristianas alrededor del mundo. Y solamente hay una manera para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es? Recibir el Espíritu Santo y no dejar que se apague. Porque hay gente que se piensa, no, pero yo he recibido el Espíritu Santo, yo ya soy salvo. No, amigo, no, de eso nada. Esos son los salvos siempre salvos. Recuerda que hay vírgenes prudentes y que hay vírgenes imprudentes. Las prudentes no dejan que se le apague el aceite. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan que se apague el aceite? Porque se vuelven al Señor verdaderamente, porque lo adoran en espíritu y en verdad, porque rechazan el pecado, porque oran, porque tienen comunión con el Señor Jesús, porque leen su palabra, y entonces esas son las vírgenes prudentes. Esas son las vírgenes prudentes. Los que cogen, y es posible que hayan recibido el Espíritu, fueron llamados, ¿no? El Señor te da el Espíritu para que te des cuenta de las cosas, pero son personas que los pecados les puede más el deseo de los pecados, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido a gente que se han tirado un tiempo, dijéramos, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no?, entre comillas, y de repente les salió un pecado por el camino que no pudieron rechazar. Adulterio, por ejemplo, una fornicación. También he conocido gente que por una fornicación vendieron su primogenitura por un plato de lentejas, les salió una fornicación, les salió un adulterio o les salió un trabajo en el mundo. Cuando soltaron la cadena a mediados del año 2022, soltaron un poco la cadena y de repente les salió un trabajo en el mundo y se volvieron a Babilonia, etcétera, etcétera. Esos son las vírgenes imprudentes. ¿Por qué son imprudentes? Porque se quedan sin aceite, se quedan sin espíritu. Y si te quedas sin espíritu, porque el apóstol Pablo dice, no apaguéis el espíritu. Claro, porque el espíritu lo recibes. Pero si tú no lo cuidas, si tú no cuidas tu vasija eres tú. Y dentro está el aceite, que es el Espíritu Santo. Si tú no te ocupas de llenarlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se apaga, porque el Espíritu Santo te da luz para que puedas ver. ¿Comprendes? Entonces, si tú coges y recibes el Espíritu y de repente te pones a ver y te das cuenta y etcétera, pero te empiezan a ganar las pruebas, empiezas a fracasar todas las pruebas que Dios te pone, porque una vez que tiene uno el Espíritu Santo, es cuando viene lo duro, ¿eh? No se piense nadie que, ¡ay, recibe el Espíritu Santo! Aquí va y después gloria. Amigo, cuando recibas el Espíritu Santo, el diablo va a pedir zarandearte un montón de veces y el Señor lo va a permitir.
El Señor lo va a permitir porque por medio de esas pruebas es por las que uno se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, las vírgenes prudentes se preocuparon de tener siempre aceite. ¿Para qué? Para que la luz no se apague. Porque ¿sabes lo que te pasa si se te apaga la luz? Que te quedas a oscuras, amigo. Te quedas a oscuras, te quedas en la tiniebla. Y entonces, ¿qué es lo que les pasa a las imprudentes? Que se quedan sin aceite y entonces ya la lámpara ya no alumbra, porque se ha acabado el aceite. Por eso las imprudentes no son salvas. Las imprudentes se quedan fuera del reino de Dios, se quedan aporreando la puerta, pero el Señor les dice, no sé de dónde sois. Y las que entran al reino de Dios son ¿quién? Las prudentes, las que se preocuparon de estar llenas del Espíritu Santo. Por eso, otra mentira del mundo religioso, que dicen los rasteros petribulacionales, que dicen que la parábola de las vírgenes imprudentes es que está hablando del rapto pretribulacional. Dice, no, el Señor viene a la medianoche y entonces unas entran, se van en el rapto y las otras se quedaron. No, amigo, no. Ahí no está hablando del rapto pretribulacional, sino que de lo que está hablando es de la clase de cristianos que hay desde que se creó la iglesia primitiva hasta el día final, hasta la final trompeta, donde sucederá el arrebatamiento, amigo. Porque eso es un ejemplo de los cristianos, de las dos clases de cristianos que hay. Unos vencen y otros no vencen. Ahí no está hablando del rapto pretribulacional. Pero los rasteros les encanta sacar ese pasaje, esa parábola, y decir que eso es el rapto. No, amigo, ahí no está hablando de ningún rapto. Primero porque no hay rapto. Hay arrebatamiento a la final trompeta. Y las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes está hablando de eso, de las dos clases de cristianos que hay. Unos van a llegar al reino de Dios, ya sea desde que se creó la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Hay dos clases de cristianos. Unos lo consiguen y otros no lo consiguen. Bien, ahora vamos a hablar de los judaizantes. Estábamos hablando de los judaizantes, ¿verdad? Estaban los judaizantes normales, yo los llamo judaizantes estándar, que son los que se piensan que la Torá de Moisés no está abolida, y que tienen que decir Yeshua con E. Tienen que decir Yeshua con E porque dicen que Jesús es un nombre pagano y etcétera, etcétera, ¿no? Ya hablamos de los falsos nombres en el en vivo anterior, creo que fue. No lo voy a volver otra vez a repetir. Yeshua es un dialecto, lo voy a decir por rápido porque para el que no lo haya visto, para que sepa de lo que estoy hablando. Yeshua, ese dialecto se creó en el siglo XVIII. Lo hizo un monje sionista y sus letras son del alfabeto en latín. ¿Comprendes? La Y, ya te lo dice el nombre, Y, la crearon los romanos para transliterar textos del latín al griego. Por eso se llama Y. La letra E, ¿de dónde viene la letra E? Del vocabulario latín, de nuestro vocabulario. ¿Y quién creó ese vocabulario? Lo crearon los romanos. Por lo tanto, decir Yeshua o escribir Yeshua o tal, eso no es K2. Pero los judaizantes están engañados con todo eso. Y luego están los judaizantes avanzados que dicen que no es Yeshua, que es Yahshua, con A. Todo eso ya lo refutamos ya en el otro en vivo, no voy a repetirlo otra vez. Pero ellos creen que se tienen que justificar por la Torá de Moisés. Ellos dicen que la Torá de Moisés que no está abolida. Bueno, pues ya te lo digo yo desde aquí. Todos los judaizantes, solamente he conocido a un judaizante que no lo he escuchado decir que la ley de Moisés está vigente. Solamente a uno he visto que más o menos cuando se pone a hablar del Señor Jesús,
habla más o menos bien. Y no lo he visto judaizar, pero él tiene aspectos judaizantes y etcétera, etcétera. Pero no he visto en su doctrina que estaba judaizando o que estaba diciendo algo de la Torá de Moisés. Pero de la mayoría de los judaizantes, ellos siempre te van a hacer creer que la Torá de Moisés no está abolida. La Torá de Moisés es 613 preceptos que estaban vigentes, claro, estaban vigentes en su época. En su época estaban vigentes, ya no están vigentes. Porque cuando, en el sacrificio del Señor Jesús, la Torá de Moisés muere. La Torá de Moisés muere, ya no está vigente. Está bien en aspecto histórico, ¿no? Para saber lo que pasó en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, pero ya está. No tiene más validez. No tiene más validez la Torá de Moisés. Entonces lo que está vigente es la ley de Cristo. Entonces los judaizantes, ¿qué es lo que les pasa a los pobres? Que se intentan justificar por algo que está abolido al mismo tiempo que ellos no lo practican tampoco ni lo cumplen. Porque no hay nadie que pueda cumplir la Torá de Moisés y tampoco hay nadie que pueda cumplir la ley de Cristo. No hay nadie que pueda cumplir la ley de Cristo porque hay una ley vigente, eso es otra, ¿eh? Otra mentira del mundo religioso es la que creen los que se piensan que son libres. Dicen, no, ya no estoy bajo la ley. Dicen, ya no estamos bajo la ley, soy libre. Un momento, amigo. ¿Libre de qué? ¿De qué eres libre? Porque hay gente y así hay, que dicen eso, que no están bajo la ley, están bajo la gracia, que son libres. Amigo mío, eres libre si de verdad el Hijo del Hombre te ha hecho libre, porque lo dice en el Evangelio de Juan. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Así que si el Hijo os libertase, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿vas a ser libre de qué? ¿De poder pecar de vez en cuando? No, de pecar de vez en cuando nada. Si tienes el Espíritu Santo verdaderamente, vas a ser libre de qué? De ser un esclavo del pecado. Ya el pecado ya no se enseñorea de ti. Y si tú te dedicas a llenar el Espíritu, si te dedicas a llenarlo, todos los vicios que has tenido en tu vida, todas las, dijéramos, los manías, ataduras y todas las cosas que uno practicaba cuando no tenía el Espíritu, pues entonces lo vas a dejar todo. Efectivamente, Eliseo Natali, ser libre del pecado. De eso es de lo que ser libre también. La persona deja, porque dice el apóstol Pablo que cuando uno recibe el Espíritu, el cuerpo de pecado es desactivado. Ya tu cuerpo ya no te va a dominar. No te van a dominar nada, ni los placeres de la carne, ni las sustancias, ni las idolatrías del mundo, ni nada de nada. Todo va a ser así, como un castillo. Mira, cuando una persona está en el mundo, cuando una persona es un impío, levanta tremendas fortalezas de diferentes cosas, vicios, y tabaco, alcohol, drogas, placeres de la carne, fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, idolatrías del mundo, admiración a cantantes, grupos de música, actores, etcétera, etcétera, deportistas. Pues todas esas fortalezas que uno se crea cuando no tiene el Espíritu Santo, cuando llega el Espíritu Santo, esas fortalezas se derrumban por completo. Esas fortalezas se derrumban por completo. Y entonces se crea una fortaleza espiritual. Esa es la fortaleza que se crea. Se derriban las fortalezas terrenales, las fortalezas de pecado, se derriban, se caen,
como si fuera un castillo de naipes, se derrumba y entonces se crea una fortaleza espiritual. Y todas las cosas que uno antes le gustaba dejan de tener valor. Entonces, no estamos bajo la ley de Moisés, somos libres. Sí, claro, eres libre de la esclavitud del pecado, pero tienes que soportar el yugo del Señor Jesús. ¿O qué te piensas? ¿Que ya eres libre? ¿Quién eres? ¿Eres libre? ¿Eres un hombre libre? ¿A free man? No, hombre. Vas a ser libre de la esclavitud del pecado, pero ahora vas a tener un Señor. Ahora vas a tener un Señor, porque o eres de Dios o eres de los demonios. O sigues a Dios y Dios es tu Señor, o sigues a los demonios y el demonio es tu Señor. Entonces, ¿eres libre? Claro que sí, de la esclavitud del pecado, si es que es verdad que tiene el Espíritu Santo. Y entonces vas a tener un Señor. Y vas a cumplir la voluntad del Señor del que estés. Cuando uno está en el pecado, cumple la voluntad de su Señor. ¿Y cuál es la voluntad de los que están en pecado? Pues que estés pecando para estar alimentando a los demonios con la energía de baja vibración que se produce por medio del pecado. Y si tu Señor es el Señor Jesús, ¿qué es lo que vas a estar produciendo? Pues vas a estar obedeciendo la palabra del Señor, sus mandamientos, que son los que están vigentes, los del Señor Jesús. Dice Margarita Flores, entonces no podemos escuchar ninguna clase de música. Lo mejor es cosas cristianas, alabanzas cristianas, eso es lo mejor. Y te lo dice una persona que era adicta a la música, en este caso era el rock. Yo no podía pasar mi vida sin escuchar rock. Todos los días, siempre tenía que tener música puesta, hiciera lo que hiciera, siempre tenía que tener música puesta, siempre. Era adicto a la música. Pues cuando el Señor Jesús vino, me quitó todo eso, no fue en un día, pero fue progresando, pam, 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 y no solamente con la música, sino con todas las cosas. Uno va siendo perfeccionado conforme vas pasando el tiempo, va siendo cada vez más perfeccionado, hasta que al final ya no escucho rock desde hace ya un montón de tiempo, hace ya, no sé, como 3 años o más que no escucho rock, y ya nada más que escucho alabanzas que me gustan, las que más me gustan las suelo cantar aquí, siempre en los en vivo. Así que no hay que escuchar música del mundo, ni reggaetón, ni rock, ni música electrónica, ni nada de nada. Alabanzas, eso es lo mejor, alabanzas. Y amados hermanos, otra vez se ha pasado, o no sé para vosotros, pero a mí se me ha pasado otra vez el tiempo muy rápido, porque ya se han pasado ya el tiempo. Así que, amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y mañana, si Dios quiere, seguiremos con la parte número 9. Porque ya hemos llegado ya al final. Otra vez se me ha pasado muy rápido. Se me ha pasado muy rápido. Así que lo hemos quedado por los judaizantes, ¿verdad? Por los judaizantes. Mañana empezaremos por los pentecostales. Dice Marco Guillén, ¿puede ser música en hebreo? Yo no te lo garantizo. No te lo recomiendo, porque a saber lo que estarán diciendo ahí. Y sobre todo esa gente hace música que no es para Cristo, sino que son cosas de religión judaica. Así que no te lo recomiendo. No te recomiendo esa clase de música. Te recomiendo música que hable de Cristo. Esa sí que te la recomiendo, que hable del Señor Jesús. Esa te la recomiendo. Pero cosas de hebreas, todo eso hay que descontaminarse de todo eso. Todo eso no vale para nada. Toda esa gente que son atraídas por cosas de los hebreos y etcétera, etcétera, eso están perdiendo el tiempo, y eso es una puerta para que te laven la cabeza con la religión judaica. Así que mejor te recomiendo alabanzas del Señor Jesús. Esas son las que más te recomiendo. Amén y amén, amados hermanos. Así que, bueno, mañana si Dios quiere volveremos, seguiremos con la parte número 9 y empezaremos por los pentecostales.
Empezaremos por los pentecostales. Vamos a ver cuáles son las doctrinas heréticas de los pentecostales. Aunque no hemos terminado con los judaizantes. Podría haber seguido con celebrar las fiestas judaicas. Eso es otra cosa que no sirve para nada. Son cosas que le llevan a las personas a ser atraídas a practicar cosas que no están vigentes ni que tienen ya ningún valor. Así que de los judaizantes ha quedado por hablar, ¿no? Celebrar fiestas hebreas y todo lo que tenga que ver con la religión, lo vamos a dejar así. Todo lo que tenga que ver con la religión judaica no vale para nada. Porque ya no hay judío ni gentil, ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino que lo que vale es la nueva criatura, el volver a nacer. Y el que vuelva a nacer ni es hebreo, ni se viste hebreo, ni nada de nada. Es en el espíritu. Y está alejado del mal, alejado de Babilonia, y tiene su vista en el Señor Jesús. En el Señor Jesús es donde tiene puesta su vista. No en la religión judaica, ni en Moisés, ni en Elías, Tisbita, ni nada de eso. En el Señor Jesús. Ahí es donde tiene que estar en la persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Con los ojos puestos en el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y leerse el Nuevo Testamento, devorarlo. Hay que devorar el Nuevo Testamento. Hay que devorarlo. Hay que especializarse en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde está la verdad. Así que, amados hermanos, se me ha pasado muy rápido el en vivo otra vez, ha sido súper rapidísimo. Así que, si Dios quiere, mañana volveremos otra vez y seguiremos por la parte número 9. Así que, amados hermanos, os mando un fuerte abrazo a todos los que sois de la verdad, a todos los que habéis compartido y vais a compartir en vuestro muro y en los grupos en los que estáis, para que muchos más puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque vosotros sois del cuerpo de Cristo. Y como siempre me despido dándole la honra y la gloria, el poder y las alabanzas al que está sentado en el trono y al Cordero, porque Dios es uno. Todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, y el que es, y que era, y que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria, a recoger a su escogido de los cuatro vientos, de extremo de la tierra a extremo de los cielos. Al Señor Jesús sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un abrazo, amados hermanos, y mañana, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Y recordad, mandadme amistad a este perfil, al perfil de Fuego Purificador. Mandadme amistad si todavía no lo habéis hecho, porque en este es en el que voy a estar publicando. Un abrazo, amados hermanos.